Saludos mis queridos hermanos, bendiciones para todos en esta tarde. Estoy contenta de estar aquí con ustedes. Es un privilegio que el Señor me concede conectarme cada semana y compartir la palabra del Señor. En esta tarde quiero hablar del tema que le he titulado Los tesoros escondidos de Dios. Lo estoy basando en unos versos que se encuentran en el libro del profeta Isaías, capítulo 45, los versos 2 y 3. Dice de esta manera: Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Bueno, esta profecía, que es una promesa, se le está dando nada menos que al rey Ciro, rey de Persia, un rey pagano. No conocía a Dios ni lo servía, pero Dios lo iba a usar para dar la orden de que su pueblo regresara después de 70 años cautivos en Babilonia. Este rey era el que iba a dar el permiso para que ellos pudieran regresar a su tierra. Por eso en el primer verso del capítulo 45, Dios se refiere a él como Ciro, mi ungido, que quiere decir mi escogido. Este no es un hombre que ni ama, ni teme, ni sirve a Dios. No es que Dios lo haya ungido como se ungió, vamos a decir, el rey David. No, es sencillamente esa palabra ahí no quiere decir que fue ungido, sino que fue escogido por Dios para que cumpliera los propósitos de Dios. En la historia de este rey nosotros vemos la soberanía de Dios, como cuando Dios quiere que algo se cumpla, Él hace lo que sea, mueve lo que sea, pero la palabra del Señor se va a cumplir como estaba escrita, al pie de la letra. Así que esa promesa no era para él personalmente, ni tampoco era para su nación. Esa promesa se le estaba dando a causa del pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, porque el tiempo ya se había cumplido. Los 70 años que habían sido profetizados del castigo de Israel se habían cumplido y ya Dios quería hacerlos regresar a Jerusalén. Así que como ese fue el medio que Dios usó, por esa razón le llama mi ungido, que significa mi escogido. Él ejecutaría las órdenes de Dios en este caso. Lo primero que le dice aquí en el verso que leímos, que es el verso 2, dice: yo iré delante de ti. Es muy importante cuando nosotros sabemos que estamos cumpliendo algo que Dios nos ha mandado a hacer. Son los planes de Dios, son los propósitos de Dios. Nosotros tenemos que saber que Dios va delante de nosotros. Él es el que nos dirige, Él es el que nos señala el camino y Él es el que nos ayuda y nos sostiene para que lo podamos hacer. Pero este rey no sabe nada ni conoce a Dios. Entonces Dios le está diciendo: yo voy delante de ti. Yo pienso que para que este rey pagano diera la orden de que los judíos podían regresar a su nación, era una cosa un poco rara, algo que no se hace comúnmente, algo que podía traer mala sospecha, que si los dejo regresar y entonces se complican las cosas. Pero Dios le habla y le está diciendo claramente: yo iré delante de ti. Eso es bien interesante, bien importante, casi que indispensable para cualquier persona que va a realizar algo difícil, algo que uno no sabe o no está seguro o tiene temor de hacerlo. ¿Ve? Entonces lo segundo es que le dice: y enderezaré los lugares torcidos. Dios sabía que tendría que pasar por lugares difíciles, porque la gente está todas corrompida.
El mundo está al revés. Siempre hay gente que presente controversia, que se vaya en contra, que no esté de acuerdo. Pero qué bueno es saber que nosotros no tenemos que bregar con eso. Eso es lo que la parte de Dios. Dios dice, yo voy a enderezar lo que esté torcido. Y igual que usted y yo, nos toca a veces pasar por lugares y por temporadas difíciles y duras. Pero Dios nos asegura que Él va a estar con nosotros. Y nosotros tenemos que confiar en esas promesas de Dios. Por ejemplo, porque a veces cuando uno ve lo que ha sucedido anteriormente, eso le ayuda a uno a entender cómo Dios nos puede ayudar a nosotros. Ustedes se recuerdan cuando Dios sacó a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto por medio de Moisés. Y aunque el faraón dio problemas y no quería, Dios envió plagas y después de 10 plagas, al fin salió el pueblo de Israel. Pero una vez que se fueron, el faraón como que recapacitó y dijo, pero ¿cómo yo he dejado ir a este pueblo? ¿Quién va a hacer ahora el trabajo? Se me fueron todos los esclavos. Y mandó el ejército y él mismo fue con su ejército a perseguir a todos los judíos para hacerlos regresar a Egipto y seguir siendo esclavos de él. Ustedes se recuerdan lo que pasó cuando ya ellos llevaban varios días caminando y de momento se dan cuenta que a lo lejos viene el ejército del faraón persiguiéndolo. La Biblia dice que cuando ellos se dieron cuenta por el sonido, por el ruido y percibieron que se acercaba ese ejército, se llenaron de miedo. Y según Dios los había ido llevando, ellos estaban frente al Mar Rojo. No tenían cómo escapar de esta situación. El ejército viene por detrás y delante hay un mar. No hay para dónde coger. Pero oigan lo que Moisés le dijo al pueblo ese día. Y Moisés le dijo al pueblo, no teman, estén firmes y verán la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy ustedes están viendo, más nunca para siempre los van a volver a ver. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Qué bueno es saber que Dios pelea nuestras batallas. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y alguien se levanta en contra de nosotros, eso fue lo que Dios le dijo al rey Ciro. Yo enderezaré lo que está torcido. Dios sabe arreglar las cosas que se tuercen, que se complican, que se salen del control que nosotros pudiéramos controlar. Cuando ya no hay nada que nosotros podamos hacer, acuérdate que Dios puede pelear tus batallas y sacarte en victoria, aun cuando parece que no hay solución y que tú estás perdido, no tienes remedio. Esa es la gran promesa que Dios le hace. Por eso es que el salmista David, basado en la confianza que él tenía, él dijo en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando nosotros sabemos que Dios está con nosotros, no importa quién esté en contra. Si tú sabes que el que te está defendiendo es el Todopoderoso, pues qué importa quién te haga guerra, siempre vas a ganar. Esa es la confianza que nosotros como creyentes podemos tener. Dios le dice, y voy a enderezar los lugares torcidos. Eso quiere decir que no pierda tiempo en luchar con los que se oponen, porque Dios se va a encargar de ellos. No dice un salmo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa quién esté contra nosotros. Fíjese, hubo otra ocasión en que un rey pagano, rey de Siria, invadió y rodeó toda la ciudad de Samaria porque quería encontrar al profeta Eliseo. Cada vez que él trataba de atacar, Dios le revelaba al profeta, el profeta se lo decía al rey
y él no podía lograr tener victoria, porque cuando él llegaba ya los de Israel estaban apercibidos. Entonces él, cuando se dio cuenta cuál era la situación, dijo: yo voy a arrestar a este profeta y no va a poder avisarle, así que la próxima vez yo venzo. Pero él fue y bloqueó, rodeó toda la ciudad. Y cuando el profeta Eliseo vio los ejércitos del rey de Siria todo alrededor de la ciudad, abrió sus ojos espirituales y él vio que alrededor de su casa había un batallón de ángeles, ejércitos celestiales, para protegerlo a él. Su sirviente no lo pudo ver, pero él lo vio. Y él oró a Dios para que su sirviente pudiera ver lo que él estaba viendo y se tranquilizara. Así que nosotros necesitamos mantenernos en calma, en tranquilidad, como Moisés dijo: ustedes esténse tranquilos, porque cuando nos asustamos, nos alteramos y empezamos a tratar de hacer algo, nos desesperamos. Tenemos que calmar los nervios por nuestra confianza en Dios. Es nuestra fe lo que nos sostiene. Pero nuestra fe no es una fe ciega, nuestra fe está basada en lo que Dios ha prometido. Él ha dicho que va a ir delante de nosotros y que va a enderezar todo lo que esté torcido. Otra cosa es que no tenemos ni que coger lucha con lo que la gente dice, porque Dios sabe la verdad y eso es suficiente. Fíjese lo que dice en las promesas que Dios le está dando a este rey. Enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Dios sabía que él se iba a encontrar con puertas cerradas. Puertas cerradas quiere decir situaciones que uno ve que no tienen salida. Situaciones que no hay nada que podamos hacer, se fueron del alcance de nuestras manos. Pero el Señor le dice: yo voy a abrir esas puertas también, no tienes que preocuparte, no tienes que coger lucha, que si te están amenazando, que si están diciendo, no importa lo que nadie diga. Dice en el capítulo 54 de Isaías: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Fíjese qué cosa más grande. Ninguna trampa, ninguna calumnia, ningún daño que te quieran hacer va a resultar. No van a tener éxito. Así que no tenemos que preocuparnos por nada de lo que otros estén planeando en contra de nosotros, porque sigue diciendo: y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. No solamente que no tienes que tenerle miedo, sino que Dios nos da la autoridad. Dice ahí, la palabra que usa es condenarás toda lengua que se levante contra ti. ¿Sabes que hay mucha gente que son mucho bla, bla, bla? Y les gusta hablar, hasta se inventan las cosas. Pero hay otros que no es que se inventen las cosas, sino que amenazan. Dicen: yo voy a hacerle esto, yo voy. Y si nosotros lo oímos o llega a nuestros oídos esas cosas, es normal que usted oye alguna amenaza de alguien y usted se preocupe, usted se siente un poco inseguro de qué es lo que va a suceder. Pero el Señor le dice al profeta Isaías que nos da la libertad o la autoridad para condenar. ¿Qué quiere decir condenar toda lengua? Eso se trata de la oración. Eso se trata de que tú puedes anularle los planes al diablo, los puedes cancelar todos los planes, le puedes derribar, como dice el apóstol Pablo, que las armas que Dios nos ha dado son poderosas en Dios para destruir las fortalezas del diablo. Todas las tramas, las trampas, las maldades que el diablo quiera hacer para hacerte daño o para destruirte, tú en oración lo puedes cancelar. Lo puedes anular, le puedes derrumbar sus planes en el nombre del Señor, porque el Señor nos ha dado esa autoridad para que nosotros lo hagamos. Y ese verso termina diciendo: esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. En otras palabras, yo soy el que los salvo.
Pero el que tú puedas vencer en las luchas, dice, es la herencia de los siervos de Jehová. Bueno, ¿qué es una herencia? La herencia es lo que los padres le dejan a los hijos para que después de ellos haber partido, los hijos puedan disfrutar de los bienes que pertenecían a los padres. La herencia no es nada que uno tenga que luchar o trabajar o ganársela. La herencia es un regalo. Los padres se lo dejan a los hijos. Los padres que son ricos tienen muchas posesiones o cantidades considerables de dinero. Hasta escriben un testamento si hay varios hijos y dicen cómo ellos quieren que se reparta la herencia. Esto se lo dejo a fulano, esta cantidad al otro, esta cantidad a este. Pueden dejar una lista de sus posesiones, la casa, el carro, las propiedades, las inversiones, cuántas cosas uno puede poner en la lista. Entonces, cuando esos padres ya pasan a estar con el Señor, los hijos, según el testamento, reciben la herencia. Esa herencia fue regalada. Hay veces que hay personas que en su vida han luchado, han trabajado mucho y han logrado muchas cosas, pero se la dejan a los hijos. Quizás los hijos ni trabajaron ni la lucharon, pero la reciben como un regalo. Esa es la herencia. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. La herencia de los siervos de Jehová es la victoria. Es la seguridad de que cualquier cosa que cualquiera haga contra nosotros, Él nos va a defender. Entonces, en ese detalle que dice, condenarás toda lengua que se levante, yo quiero abundar un poquito en lo que la gente habla que nos puede afectar a nosotros. Hubo una vez que Jesús visitó una casa porque lo invitaron. La Biblia dice que era un hombre fariseo llamado Simón. Invitó al Señor a un banquete y el Señor fue. Y estando el Señor allí, entró una mujer que era una mujer cualquiera, era una mujer de la calle, pero por alguna razón es posible que ella haya recibido quizás alguna sanidad, quizás alguna liberación de demonios, quizás sencillamente las palabras del Señor llegaron a su vida y tocaron su corazón. Esta mujer entró y la Biblia dice que comenzó a ungir los pies del Señor y que hasta con sus lágrimas y con su cabello le secaba los pies al Señor. El fariseo se horrorizó, no dijo nada, pero se quedó espantado, porque las mujeres de la calle tienen una manera de vestir y una manera de arreglarse que la gente sabe quiénes son. Pero Jesús la dejó tranquila que hiciera lo que ella estaba diciendo, no la interrumpió. La costumbre de los judíos religiosos de aquel tiempo era bien estricta. Y si hubiese sido a él, que es un fariseo, que esta mujer se hubiera acercado, él la hubiera botado a patada. Él la hubiera insultado y la hubiera mandado a irse. Pero como él vio que Jesús se quedó callado y la dejó que hiciera lo que estaba haciendo, él no dijo nada, solamente lo pensó. Él pensó y dijo, si este hombre de verdad fuera profeta, él sabría qué clase de mujer es esa. Así que todavía no lo había dicho, solamente lo pensó, pero Jesús, conociendo los pensamientos, le respondió lo que él estaba pensando. Y por él haber sido así duro hacia esa mujer, aunque todavía no lo había expresado, lo estaba pensando, para que ustedes vean que hay que tener mucho cuidado con lo que uno piensa, porque Dios conoce nuestros pensamientos. Él empezó entonces, como nosotros decimos, a sacarle los trapos sucios al fariseo. Era un hombre muy religioso, él era un hombre de una conducta intachable, nadie lo podía señalar porque él lo hacía todo bien. Pero el Señor le dice, ¿tú ves esta mujer? Yo entré en tu casa como queriendo decir, tú me invitaste, yo vine aquí porque tú me invitaste. Tú no me saludaste en la manera cordial que se saludan a los invitados. En aquellos tiempos, el saludo de los hombres era que daban un beso en un cachete y otro en otro. Hoy en día no lo hacemos así. Hay países que todavía lo hacen. Se encuentran y no importa que sean dos hombres, se dan un beso en un cachete y un beso en el otro, y ese es el saludo. Y el Señor le dice, yo entré a tu casa porque tú me invitaste,
tú no me diste un beso. Entré a tu casa, tú no me diste aceite para ungir mi cabeza. En aquellos tiempos que se caminaba a pie, la brisa del camino, yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando usted está en un día de brisa caminando afuera, como el pelo se le alborota. Y eso que nosotros tenemos un montón de productos para alisar y mantener el pelo en una condición más ordenada. En aquellos tiempos no había nada. Así que la brisa del camino le ponía el pelo bien alborotado a la gente, y era costumbre cuando tú llegabas a un sitio que te ofrecieran aceite. Entonces tú cogías el aceite y te lo untabas un poquito, y así con un poquito de aceite se aplaca el cabello y te ves bien. La otra costumbre que había en aquellos tiempos, porque en aquellos tiempos no habían calles pavimentadas, los caminos eran de tierra. Tampoco ellos tenían zapatos cerrados. El zapato el único que existía era sandalia. Y cuando uno camina en sandalias por la tierra, los pies se le llenan de tierra. Entonces no era correcto uno entrar en una casa con los pies llenos de tierra. Así que la costumbre de ellos era tener tinajas con agua para que la gente, a medida que fueran entrando, se lavaran los pies y luego pasaran a la mesa, si es que la invitación es a comer. Y el Señor le dice, tú ni me diste beso, tú no me ofreciste aceite para mi cabello, ni siquiera me ofreciste agua para lavarme los pies. Y esta, desde que ha entrado, no ha cesado de besar mis pies y secarlos con sus cabellos. En otras palabras, ella ha hecho mucho más que lo que tú hiciste. Pero fíjese lo que yo miro. Aquella mujer estaba haciendo eso de puro agradecimiento. Dios, Jesús, lo vio. El fariseo estaba criticando con mal sentir, quizás con envidia, quizás con mala sospecha de que Jesús no era el Mesías que se decía ser. Quién sabe cuántas cosas, pensamientos equivocados habían en su mente. Cuando él pensó, porque ni siquiera lo llegó a decir, el Señor, en vez de decirle alguna explicación, mira, le estoy permitiendo porque ella, esto y aquello, el Señor en vez se enfoca hacia él y le saca sus errores. Fíjense lo que yo le voy a decir a ustedes. El que critica está en problemas, porque entonces el Señor mismo, Dios mismo, te va a sacar tus errores. Tú que criticas a otro, tú no tienes ninguna falta. ¿Será que tú eres perfecto? ¿Será que todo lo haces bien? A lo mejor te crees que sí. Pero Dios va a encontrar en qué tú fallaste. Y dice la Biblia que con la misma medida que tú midas, se te va a volver a medir a ti. Entonces Dios fue recto, severo con él. Porque él estaba criticando a la mujer porque era una mujer pecadora, pero él, que era un hombre tan religioso, no había tenido la amabilidad y la cortesía que se suponía tener. Así que nosotros vemos que Jesús defendió a la mujer que quizás no tenía excusa, era una mujer pecadora. A los ojos de todos, ella no debía ni siquiera de haber entrado ahí, pero el Señor la defendió. De la misma manera que Él nos defiende a nosotros, porque somos sus hijos. ¿Y quién de nosotros no comete algún error alguna vez? Pero el Señor nos defiende. Dice la Biblia que tenemos abogado delante de Dios. Él intercede delante de Dios por nosotros. De esa misma manera. Hubo otra ocasión muy parecida en que Jesús fue invitado a un banquete después que había resucitado a Lázaro. Y estaban en el banquete Lázaro sentado en la mesa después de haber resucitado, y las hermanas de Lázaro entre las que servían. Marta, que era tan trabajadora, estaba sirviendo, pero María fue al dentro, buscó un frasco de un perfume carísimo y lo derramó a los pies de Jesús. Ella también estaba lavando los pies del Señor y adorándole. Y siempre apareció quien lo criticara. Esta vez fue uno de los mismos discípulos. Claro, naturalmente, Judas Iscariote, que era el que guardaba el dinero. Y la Biblia dice, entre paréntesis, que él sustraía, o sea, sacaba de la bolsa en algunas ocasiones
para su propio provecho. Él manejaba el dinero para la compra de lo que todos necesitaran para desayunar, para almorzar, pero él a veces sacaba algo para él sin que los demás se dieran cuenta. Y cuando él vio eso, pues lo criticó a María y dijo, ¡qué desperdicio! Eso es un perfume carísimo, eso se podía haber vendido. Entonces, para justificar su espíritu de crítica, trató de taparlo con buenas obras, ¿no? Y dice, si hubiera vendido y con lo que hubiéramos sacado, hubiéramos podido ayudar a los pobres. Porque a veces el que critica trata de hacerse lucir que él es muy bueno y los que están mal son los demás. María no dijo nada, quizás lo oyó, quizás no lo oyó, pero ella continuó haciendo lo que estaba haciendo y Jesús fue el que la defendió. Jesús le contestó a Judas y le dijo, déjenla quieta, ella está haciendo algo bueno. A los pobres ustedes siempre los van a tener entre ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Y además, ella está ungiéndome para mi sepultura. En otras palabras, ellos no sabían que Jesús estaba ya pronto, en unos días, para que lo crucificaran. María tampoco, ella no lo hizo precisamente porque ella supiera. Pero Jesús lo vio de esa manera. En unos pocos días yo voy a morir y ya ella está preparando mi cuerpo para la sepultura. Quiere decir que ella no se defendió, pero Jesús mismo la defendió. Y el Señor le dice en esa promesa que nosotros podemos condenar toda lengua que se levante en contra de nosotros. Déjeme decirle, querido hermano, hay mucha gente que le gusta hablar lo que es y lo que no es. Se las inventan si es necesario. Y hay que ser realista, no le podemos caer bien a todo el mundo. Así que cuando usted se dé cuenta que a alguien usted no le cae bien, no se preocupe por eso, eso es normal. Pero déjelo en las manos de Dios. No vale la pena entrar en una discusión y empezarnos a defender a nosotros mismos. Cuando usted deja las cosas en las manos de Dios, el Señor mismo la defiende y usted sale mejor. Salimos mejor cuando es el Señor el que nos defiende, como dijo Moisés al pueblo, Jehová peleará por usted y usted esténse tranquilo. En vez de alterarnos, en vez de disgustarnos, en vez de formar un lío, déjaselo al Señor. A la larga, tú vas a salir bendecido y el que te criticó, el Señor dice, ningún arma forjada contra ti va a prosperar. El que trató de hacerte daño, el que trató de decir lo que no era, lo que él está haciendo no va a resultar. No va a tener ningún éxito. Esta es la herencia que Jehová nos ha dejado. Esta es la bendición que Jehová nos ha dejado. Entonces, en cuanto a la frase que le continúa diciendo, y quebrantaré las puertas de bronce y los cerrojos de hierro los haré pedazos. Dios sabía en aquel tiempo que iban a haber dificultades y ustedes saben que las hubieron. Ustedes saben que cuando los judíos regresaron siempre se levantaron el Sanbalá y el Tobías a tratar de detener la obra. Dios sabe que el enemigo siempre está luchando en contra de nosotros. Pero el Señor nos ha prometido que Él va a quebrantar las puertas de bronce. Generalmente las puertas son de madera y en aquellos tiempos también lo eran. Pero el Señor dice, aunque fueran de bronce, que es un material mucho más fuerte y más sólido, y aunque los cerrojos, la cerradura, aunque fueran de hierro, que es el metal más fuerte, de todos modos dice, yo lo voy a hacer pedazos, yo lo voy a desbaratar como uno desbarata una cosa que no tiene consistencia. De igual manera que Dios le promete eso al rey Ciro, nosotros también cuando nos encontramos en situaciones que están fuera de nuestro alcance, cosas que nosotros nos damos cuenta que no hay nada que podamos hacer para cambiarla o para remediarla. Tenemos que recordarnos que Dios prometió que Él es el que abre las puertas delante de nosotros. Nosotros no tenemos que ir empujando puertas a ver por dónde nos metemos. El Señor es el que abre las puertas.
Fíjese que en Isaías 43:19 dice que Dios va a abrir camino en medio del desierto y río en los lugares secos. No solamente que Dios es capaz de abrirnos puertas, Él nos abre camino hasta en un desierto. Los desiertos son territorio arenoso y en los desiertos no se puede construir un camino porque el viento sopla la arena y el camino se cierra otra vez, se tapa. En aquellos tiempos que no había pavimento, los caminos se hacían ahí nada más que abriendo un poco de espacio. En el desierto nadie hacía camino, por eso es que era tan difícil transitar los desiertos y tan fácil de perderse, porque es todo arena, arena, arena y todo se ve igual. Pero Dios dice, yo soy capaz de hacerte un camino en el desierto y de hacer un río en medio del lugar más seco que existe. Donde no hay agua por ningún sitio, Dios promete que Él puede hacer brotar aguas y formar un río. En el libro de Miqueas, en el capítulo 2 y el verso 13, nos dice que Dios es el que abre camino y el que abre puertas para su pueblo. Así que hay promesas. Dios se lo dijo a varios diferentes de los profetas y nosotros sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos a nosotros. Así que todo lo que dice en la escritura, sea del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, todo es palabra de Dios. Y nosotros podemos coger esas promesas y aplicárnoslas a nosotros. El ejército del faraón que persiguió a los hijos de Israel en el desierto era invencible. En aquellos tiempos Egipto era la nación más poderosa del mundo y el ejército del faraón era el mejor preparado en todo el mundo. Sin embargo, ¿qué le pasó a ese ejército? Quedó sepultado debajo del mar. Y la Biblia dice que los carros del faraón, esos carros eran carros bien preparados para la guerra, se desjarretaron, dice la Biblia, se desbarataron, en otras palabras. Eso no era una cosa normal o natural que le pasara a un ejército poderoso. Solo Dios lo pudo hacer y Dios lo hará otra vez. Lo que Él hizo en el pasado es como una demostración para que nosotros nos demos cuenta lo poderoso que es nuestro Dios, pero es un ejemplo para que nosotros sepamos que Dios lo puede hacer hoy en día. No importa quién se venga en contra nuestra, Dios es más poderoso. No importa cuán fuerte parezca las armas que tienen, las psicologías que tienen, las artimañas que tienen, no importa. Dios lo puede desbaratar todo por su gran poder. Y el que lo puede hacer otra vez, bueno, Dios lo hizo otra vez ya. Porque eso fue cuando ellos estaban saliendo y cuando llegaron a la tierra prometida se encontraron con que el Jordán estaba desbordado porque era el tiempo de las lluvias. Y Dios hizo que el río Jordán se abriera para que su pueblo pudiera entrar a la tierra prometida. Así que son 2 veces que nosotros vemos a Dios haciendo camino para que su pueblo pueda llegar a donde Él le ha dicho que los va a llevar. Si Dios nos dice que vamos a llegar aunque hayan obstáculos. Dios es el que abre el camino delante de nosotros. Dios es el que abre las puertas de oportunidad que quizás no se nos ofrecieron y de momento Dios hace que se abran. Así que las puertas no necesariamente se está refiriendo a puertas físicas, se está refiriendo a las oportunidades. Eso le llamamos también una puerta abierta. Oportunidades para algo, Dios puede abrirlas por su poder. Cuando tú crees que no tienes chance ninguno, Dios abre una puerta para ti. Entonces, después de eso es que le dice, y te daré los tesoros escondidos, los secretos bien guardados. ¿Y qué es un tesoro? Bueno, pues un tesoro es algo de mucho valor. Y un tesoro escondido quiere decir que no está a la vista pública. Generalmente las cosas de valor uno las esconde. Hay una costumbre de que si uno tiene un dinero en su casa,
y uno quiere esconderlo bien, ¿en dónde usted lo escondería? Bueno, alguna gente lo mete debajo del matre, debajo del colchón. Otra gente se van al closet y lo esconden en una esquinita. ¿Por qué uno esconde las cosas de mucho valor? Porque uno no quiere que cualquiera lo vea y uno no quiere que cualquiera se sienta tentado a cogerlo. Entonces no es que Dios esté escondiendo de nosotros las cosas buenas, sino que Dios las tiene escondidas, guardadas, dice los secretos bien guardados. Dios lo tiene bien guardado porque son de mucho valor. A veces cuando uno quiere encontrarlo, pues tú quieres encontrarlo, tienes que ir a buscar. ¿Ve? Ese tesoro no está ahí encima de la mesa de la sala o en la mesa de la cocina donde tú lo alcanzas. Tú quieres tener acceso a algo que tú guardaste porque era de mucho valor, tú tienes que ir a donde estaba guardadito, buscarlo y entonces sacarlo. Por eso es que se refiere así. Y nosotros vamos a estar mirando que en la palabra del Señor hay varias cosas que Dios le llama tesoros. Y esto está muy interesante porque no se está refiriendo a tesoro de oro y plata, no se trata de dinero. Se trata de cosas de valor espiritual, cosas, virtudes morales que van a enriquecer nuestra vida. Como el Señor un día le dijo a los discípulos, no se hagan tesoros en la tierra donde los ladrones los roban o donde se puede hasta pudrir. Háganse tesoros en los cielos. Entonces nosotros vamos a ver que hay cosas de valor, pero que son espirituales, que no son dinero. Y nosotros muchas veces estamos muy pendientes a lo material. Y oímos hablar de la palabra tesoro y enseguida estamos pensando, ay, ¿qué será? Yo lo quiero. Porque estamos pensando en algo de dinero, algo material. Pero nosotros vamos a ver cosas que son de mucho valor y quizás que valen más que las cosas materiales. Bueno, no creo que me va a dar tiempo en esta semana de entrar en cada una de estas cosas porque son varias. Así que voy a parar aquí y la semana que viene entonces voy a completar el estudio y entonces vamos a coger al detalle los tesoros que nosotros tenemos, que nos dice la palabra que son tesoros y cómo nosotros podemos encontrarlos. ¿Ok? Así que voy a parar aquí un poco temprano, pero si sigo me voy a alargar demasiado y no quiero dejarlo incompleto porque hay muchas cosas interesantes. Así que lo voy a parar aquí en esta noche y la semana que viene vamos a continuar con este mismo tema, los tesoros escondidos de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, esto va a ser todo por esta noche. Dios me los bendiga, que pasen una feliz noche. Y la semana que viene terminaremos el estudio de los tesoros escondidos de Dios. Soy la pastora Raquel Martínez.